Dios le bendiga, amada iglesia del Señor en Lagos 2. Es un privilegio para mí estar delante de sus pantallas para llevar este precioso mensaje, esta preciosa semilla que el Señor ha puesto en mi corazón para poder predicar este precioso evangelio a toda criatura, así como ese gran mandato que nos hizo el Señor, que debemos promulgar este evangelio maravilloso, el cual da salvación y vida eterna. Quisiera de antemano extenderle mis sinceros saludos a todas las visitas, a todos los amigos que nos están viendo en este momento, en esta tarde. De parte del Comité de la Gran Refán, para nosotros es un placer que ustedes estén aquí escuchando este precioso mensaje, el cual no ha dejado de trabajar este comité, porque por medio de estas herramientas tecnológicas el Señor nos permite también llegar a cada uno de los hogares de las visitas, de los amigos, y seguir predicando este evangelio por medio de videoconferencias y telefónicamente también. Entonces no hemos parado, no hemos dejado que el evangelio se estanque, sino por el contrario, así como el apóstol Pablo por medio de cartas se predicaba el evangelio, él estando en la cárcel, nosotros desde nuestros hogares también hemos estado predicando esta preciosa palabra en los hogares por medio de estas herramientas tecnológicas, que le damos gracias a Dios por haberlas puesto en nuestros caminos para así poder seguir predicando que Él es el único que sana, el único que salva y el único que puede brindar salvación y vida eterna al hombre. Amén. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos. Es para nosotros la directiva de la Gran Refán un placer estar frente a sus pantallas también, pudiéndoles llevar este precioso mensaje. Amén. Vamos a disponernos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El título que el Señor me permitió ponerle a esta enseñanza es de tal manera. Nosotros hemos leído este texto infinidad de veces, pero muy pocas veces nos detenemos a tratar de comprender las palabras que nos dice el texto. Amén. Y pues por medio de esta enseñanza el Señor nos va a permitir darle la dimensión a esta frase: de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver por medio de algunos pasajes de la vida del Señor a ciencia cierta en los últimos días de vida del Señor, darnos a conocer de tal manera, de qué manera nos amó, que pudo hacer un sacrificio tan grande que ninguno de nosotros, ningún ser humano hubiese podido llegar a ser, sino solamente Él, por ese amor tan grande que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y esto quisiera empezarlo desde que el Señor pronostica su muerte. Amén. Desde ahí quisiera empezar para dar a entender la dimensión de esta frase: de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Y quisiera que fuéramos también al Evangelio de Mateo, el capítulo 20, Evangelio de Mateo, capítulo 20, del versículo 17 al 19, en donde dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Amén. Quisiera empezar desde ahí, porque desde este momento es donde empiezan los padecimientos del Señor. Desde este momento es donde empieza como ese
como esa pasión que le llaman, como esa copa que tenía que beber él, que era como el escarnio, que era como el martirio que tenía que pasar el Señor para darnos a demostrar el amor que tiene por nosotros y para que nosotros conozcamos ese acto que hizo, para que nosotros también podamos seguirle fielmente, amándole de la misma manera o de pronto tratando de seguirle, amando de la misma manera como Él trata de amarnos a nosotros. Amén. La Biblia dice ahí más adelante que el Señor sube al monte de los olivos a orar, que sube con sus discípulos y estos a su vez se quedan dormidos. Pero mientras que Él estaba a solas en esa intimidad y oración, Él pedía que pasara de Él esa copa, o sea, el martirio que tenía que pasar, pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre, o sea, que no se hiciera la voluntad de la carne, sino la voluntad del Espíritu, que es el que vivifica esa carne. Amén. Entonces, en ese mismo momento, entra en un grado de tensión tan alto, que científicamente hablando se llama una enfermedad, una patología que se llama hematidrosis, que es un sudor sanguíneo. Se dice que es causado cuando se congestionan los vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas a causa de un estrés crítico. El Señor en este momento estaba pasando por un momento crítico de estrés, por un momento crítico de aflicción, el cual ese momento lo hizo sudar gotas como de sangre, dice la Biblia. Y esto, yo creo que muchos de nosotros jamás hemos podido llegar a un nivel de estrés tan crítico que podamos llegar a sudar gotas de sangre o de alguna de esta manera. Entonces el Señor empieza con estos padecimientos, al saber lo que viene, lo que le va a suceder, y que ya está todo preparado, que ya tienen todo preparado, Él ya lo conoce todo. Él conoce el que le entregaría, y ese sería otro de los padecimientos, no tanto físicos, sino como psicológicos del Señor, porque fue un padecimiento para él que un ser amado como era Judas, porque fue uno de sus apóstoles y él amaba a sus apóstoles, llegara con un beso a traicionarle. Amén. Esta señal, la del beso, era la que le entregaría a aquel escuadrón de soldados que venía por el Señor. Amén. Entonces ese padecimiento de la traición también yo creo que hizo sentir mal al Señor. Y bueno, de ahí en adelante el que se sintió más mal fue Judas, porque a cambio de unas monedas entregó él al Señor. Por eso, mi querido amigo, yo lo invito a que tenga usted cuidado con el dinero. No lo ponga como su Dios, no lo ponga por delante de Dios, porque muy posiblemente ese dinero de pronto usted lo podría arrojar después al piso, como lo hizo Judas, esperando más la presencia de Dios en su vida que el mismo dinero. No olvidando que el que lo da siempre ha sido el Señor. Y si yo creo que usted entrega su vida al Señor, Él le dará la bendición para que usted pueda seguir adelante, no con el amor al dinero, sino con el amor a Él, que es lo mejor que nosotros podríamos hacer en nuestras vidas. Amén. Estaba lista la guardia. La guardia que lo iba a llevar era un escuadrón de soldados romanos que llegaron a la presencia, aparte de que ellos sabían que con un beso iba a ser identificado el Señor. En el Evangelio según Juan también habla de que ellos llegaron y empezaron a buscar y el Señor les preguntó, ¿a quién buscas? ¿O a quién buscan? Y ellos dijeron a Jesús el Nazareno. Pero al momento de que dijeron esto, el Señor les dijo, yo soy. Amén. Y cuando esto sucedió, cuando esta frase fue emanada por la boca del Señor, dice la Biblia que ellos dieron un paso hacia atrás y cayeron al suelo. Amén. Con esto estaba demostrando lo poderoso que era y estaba tratando de decirle al mundo que Él era el mismo yo soy que se le presentó a Moisés
Cuando Moisés le dijo que qué nombre le daría a los hijos de Israel del Dios que los estaba salvando, el Señor le dijo, diles que yo soy te envió, y que ese es prácticamente como se iría a conocer al Dios de Israel. Amén. Entonces, por medio de esta frase, yo soy, dice la Biblia, que estos centuriones cayeron al piso. ¿Cómo sería la magnitud de esta palabra, el poder del Señor? Que para que hicieran caer más o menos 200 hombres al suelo por medio de una frase, eso es un poder tremendo. De igual manera, por ese mismo poder que ellos sabían que el Señor tenía, por eso fue que enviaron 200 hombres para solamente hacer una captura de un solo hombre. No necesitan sino 2 o 3 máximo. Pero ellos tenían miedo porque sabían que ese hombre al que iban a capturar había dado vida a los muertos, había dado sanidad a los leprosos, que le había multiplicado los panes, había multiplicado los peces y que tenía poder para muchas cosas más. Entonces estos hombres venían con temor y por eso eran tantos hombres los que venían a capturar a uno solo. Pero aquí es a donde llegamos, porque no fue una captura lo que hicieron, sino que el Señor se entregó a sí mismo, porque ya habían tratado de hacerlo antes y el Señor metiéndose entre ellos, haciéndose invisible tal vez, ellos no alcanzaron a verle y por eso pudo salir el Señor de donde lo iban a detener en ese momento. Pero en este momento el Señor se quería entregar voluntariamente y por eso accedió a que lo llevaran a donde lo tenían que llevar. Entonces podemos determinar que no fue una captura, sino que el Señor se entregó para que se hiciera todo lo que tenía que darse para darnos a conocer que de tal manera Él nos amó. Amén. Fue llevado al sumo sacerdote y el sumo sacerdote le hizo una pregunta directa. El cual le preguntaba que si él era el rey de los judíos o el rey de Israel. Y el Señor le dijo que él era. En ese momento dice la Biblia que este sacerdote desgarró sus vestiduras y que no necesitaba una prueba más para darle condenación a muerte, porque él siendo hombre se hacía pasar como Dios y eso no podía llegar, o ellos no podían entender esa magnitud de que un hombre pudiera decir que era el rey o que era Dios. Es por eso que el Señor, al responderle esto al sumo sacerdote, el alguacil que tenía a su lado pensó que lo estaba ofendiendo con su respuesta, y al darse cuenta de esto, él lo abofetea. Pero la palabra bofetear que encontramos en este texto no es como lo que nosotros conocemos, que es como una cachetada, sino que esto se daba era con un bastonazo, un bastón de madera más o menos de 5 centímetros de grosor, el cual fue el primer golpe que le dieron al Señor en la cara por decir que Él era Dios, por así decirlo. Amén. Y desde ese momento, cuando la gente se dio que ya había podido recibir un golpe y que no había sucedido nada de aquel hombre poderoso que había multiplicado los panes y demás, pues ahí fue donde se perdió ese temor que le tenía los soldados romanos al Señor y empezó una carnicería, por así decirlo, de ahí en adelante. Amén, esto era solamente el comienzo, esta bofetada fue solamente el comienzo del padecimiento que tuvo que pasar el Señor por usted y por mí, para que pudiéramos nosotros alcanzar y reconocer que de tal manera Él nos amó. Amén. Siguiendo con esto, llegaron a azotarlo. Llegaron a una parte crítica en esta historia, en donde con látigos hechos con ramas de cuero seco, trenzados, las cuales tenían adheridos pedazos de metal o huesos, que aparte de dar golpes contundentes, desgarraban la carne al momento de que se daba un latigazo, el Señor tuvo que pasar por esta flagelación. El Señor tuvo que pasar por esta humillación también. Algunos dicen que fueron entre 150 golpes, otros dicen que fueron 200 golpes secos, potentes, que afectaron
hasta los testículos, el coxis y muchas otras partes más del cuerpo, en donde aparte del golpe contundente se desgarraba la carne y se iba derramando sangre, se iba derramando cada vez más la sangre del Señor, para él ir demostrando que con esa sangre íbamos a ser limpiados de nuestro pecado, íbamos a ser dignos de Él para poder llegar algún día a verle cara a cara y frente a frente. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso, Señor, eres. No conformes con esto. Los romanos estaban categorizados como por ser los más brutales en las flagelaciones, en los castigos que habían en ese momento. Eran muchísimo más bárbaros que los mismos judíos cuando tenían esta clase de ajusticiamiento, por así decirlo. Y no conforme con esto, ellos hicieron de un matorral, armaron una corona de espinas que le llaman, pero esto a la final no era una corona, esto era como un casco que le cubría toda su cabeza, que estas espinas llegaban a medir hasta 6 centímetros, dicen los historiadores, y que le cubría todo el cuero cabelludo hasta la nuca, haciéndole tanta presión que enterraban en la carne estas púas, estas espinas, y así seguir derramando más sangre. Y todo esto lo soportó el Señor con su boca callada. Él enmudeció, Él no dijo nada, porque muy posiblemente donde hubiese dicho algo, hubieran llegado legiones de ángeles a acabar con aquel que le estaba haciendo daño. Amén. Pero esto era algo que se tenía que pasar, todo esto que estaba escrito. Amén. De ahí le vistieron nuevamente y con su cuerpo lleno de laceraciones. Es ahí en donde empieza la parte más difícil de su demostración de amor para con nosotros. Después de vestirlo, le dieron a cargar el patíbulum. El patíbulum es el madero horizontal de la cruz. A él no le dieron a cargar la cruz completa, sino el madero horizontal, el cual pesaba entre unos 35 o 40 kilos, que tenía que soportar sobre las llagas que ya le habían hecho por las flagelaciones que había tenido anteriormente. Amén. Este madero no era un madero hecho con delicadeza, por el contrario, era un madero balurdo, un madero que tenía astillas, un madero que aparte del peso era astilloso, y yo me imagino el Señor con sus heridas abiertas, aparte cargando este madero, enterrándose estas espinas, estas astillas que hubiese podido tener este patíbulo, ¿no? Este madero. Cargando entre 35 y 40 kilos, de pronto puede ser hasta más. Ese madero, desde ahí, desde ese azote donde él ya estaba cansado, donde él estaba deshidratado, donde su corazón se estaba esforzando muchísimo más a causa de la pérdida de sangre que había tenido en esas flagelaciones. Él tenía que cargar con ese madero entre 500 y 600 metros para poder llegar al sitio del Gólgota, en donde era ese monte que le estaba esperando para su crucifixión. Amén. Pero antes de eso tenía que caminar hacia el Calvario. Durante el camino vinieron las violentas caídas, y por su debilidad física, en donde se dice que se le quebraron los dientes al caer. Esto lo dicen los historiadores, que como él tenía el patíbulo a su espalda, él caía de frente, de cara contra el piso, y ahí era donde los dientes caían por la violencia de las caídas. Y no conforme con esto, los soldados que iban acompañándolo, al tratar de levantarlo, no lo levantaban de su cuerpo, sino lo alaban del cabello, lo alaban de sus barbas, y ellos se quedaban con fracciones de cabello y barbas en las manos, se las arrancaban tratando de levantar al Señor. Aleluya. Esto es un acto que nosotros no podemos dejar a un lado. Eso es algo que el Señor hizo por cada uno de nosotros.
y que esto iba en la mitad de su sufrimiento porque tenía que pasar muchísimas cosas más. Es ahí donde vemos tal barbarie, tal carnicería, que recordamos esa fracción de la palabra en Isaías, en donde dice en el capítulo 53 del verso 3 en adelante, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Escritura. Oh, qué tal amor el que tiene el Señor para con la humanidad. Y empezamos o estamos en una semana donde todo el mundo llega a la reflexión. Tiene que llegar una semana al año en donde la gente supuestamente entra en una reflexión de lo que hizo el Señor por nosotros, pero a la semana siguiente seguimos con el mismo pecado, seguimos haciendo las mismas barbaries, las mismas cosas, como si no hubiese sucedido nada, como si este acto de amor tan grande que hizo el Señor por nosotros, al dejar sus trozos de carne regados por un camino para la salvación de nuestras almas, no nos hiciera ninguna clase de dolor en nuestro corazón, y así poder afirmar que Él es el único que puede hacer semejante cosa para nuestra salvación y vida eterna. Oh, aleluya, yo siento la presencia de Dios en este instante. Y es maravilloso, aleluya. Gloria a su nombre, Señor Jesús. Siguiendo con el relato, dice que durante el camino el Señor no podía cargar más con ese patíbulo, ese tronco que tenía sobre sus espaldas. Ya estaba muy cansado, ya sus rodillas no le daban por los golpes. Y se encontraron un hombre llamado Simón de Cirene, el cual venía del campo, dice la Escritura, y le obligaron a ayudarle a cargar este tronco hasta llegar hasta a la cruz. Amén. Esto fue, entre comillas, un pequeño descanso por no seguir cargando sus 35 o 40 kilos y poder llegar con un poquito más de fuerza donde tenía que llegar. Amén. Pero lo más difícil o lo más fuerte viene en este momento. Hablamos de la crucifixión, hablamos de algo, un acto de barbarie extremadamente doloroso. Es un acto de barbarie que gloria al Señor, en estos momentos no es permitido, porque yo creo que nadie alcanzaría a llegar siquiera a colgarse en ese madero para poder pagar por los errores, sino que se tienen otras circunstancias para pagar por errores hechos. Amén. En ese momento, cuando lo iban a clavar en la cruz, le quitaron las vestiduras. Solamente usted imagínese cuando usted ha tenido de pronto una llaga, una raspadura, o ha tenido alguna herida y ya se ha puesto una gasa, o se ha pegado alguna parte de tela de sus vestidos en esa herida, y usted siente que ya le está ardiendo y se la quita despacio. ¿Por qué? Porque le duele, porque le arde. Amén, al poderse quitar ese pedazo de tela de sus heridas. Con el Señor no hicieron esto, ellos no tenían ninguna clase de compasión, ellos no tenían ninguna clase de serenidad para con Él. Yo me imagino que arrancaron sus vestidos con un dolo tremendo, con una sevicia, la arrancaron con fuerza, que de tal manera yo creo, o dicen los historiadores, que quedaban pedazos de carne en esos vestidos, al quitarle los vestidos de esa manera. Amén. Y en este ciclo es donde llega en una de las partes dolorosísimas, y habla de los clavos. Entre los tres que estaban ahí
pagando supuestamente algo, el Señor fue el único al que lo clavaron en la cruz. Amén. Y estamos hablando de unos clavos de hierro de más o menos 20 o 25 centímetros, dicen los historiadores, que atravesaron su cuerpo. Algunos dicen que fue en las palmas de sus manos, otros dicen que fue en la muñeca, pero la realidad es que fue entre la palma de la mano y la muñeca, o sea, aquí en este punto. En ese punto pasa un nervio que se llama el nervio mediano. Ese nervio es el que ayuda a la movilidad de los dedos, pero que cuando es rozado por algo, por alguna inflamación o algo, ese nervio empieza a tener un dolor que los que tienen el síndrome del túnel del carpio me dan a dar el entender de cuánto puede doler esto. La enfermedad del túnel del carpio es que se inflama ese tejido y toca ese nervio y eso empieza a doler. Bueno, ahora imaginémonos que ese mismo nervio fuese tocado por un clavo, fuera desgarrado por un clavo. El dolor era impresionante, cubría, eso era un nervio, cubría el cuerpo entero y daba para que el corazón se acelerara más y con la pérdida de sangre hubiera un dolor tan intenso que yo creería que no hay un ser humano que hubiese podido pasar por un dolor de esos y vivir para contarlo. Esto pasó aproximadamente una hora y media soportando su peso corporal en esos 3 clavos. Dicen los historiadores que sus piernas llegó un tiempo donde no respondieron más, o sea que ya no podía sostenerse por medio de sus piernas, sino que tenía que sostenerse de sus brazos, que estaban apuntillados hacia el madero, por medio de un nervio que le pasaba un dolor intenso por todo su cuerpo, y que él trataba de sostenerse por medio de eso, y por medio de los músculos de su espalda, pero sus pulmones también no daban para poder seguir respirando a causa de esta flagelación, a causa de este dolor, a causa de todo lo que le había sucedido, de todo lo que le habían hecho, de todo este dolor, de todos estos latigazos que le habían dado, de todas estas cosas que el Señor sufrió para podernos dar esa salvación eterna, oh, aleluya, y poder llegar a decir que somos sus hijos. Oh, santo y bendito es el Señor. ¿Por qué desde allá, desde su hogar, desde su casa, no le brinda una alabanza, no le brinda un aplauso al campeón del Gólgota, aquel que dio su vida únicamente por nosotros que no la merecíamos? Amén. Eso es una manifestación de darle gloria al único que la merece, el único que es merecedor de tales dones, de esta alabanza, de esta gloria de nuestra parte hacia Él. Amén. Seguido de esto, después de esta hora y media de sufrimiento, la deshidratación era tan fuerte. Se dice que su lengua se pegaba al paladar y solo le dieron a beber vinagre. Esto es aún más intenso porque cuando el cuerpo se deshidrata, pierde sangre. La sensación de sed en el hombre es bastante fuerte. ¿Y cómo sería esa sensación de sed, que su lengua se pegaba a su paladar de lo seca que estaba, y por eso él pidió algo de tomar porque tenía sed? Y de ahí solamente le dieron fue vinagre. Y esto es algo que la gente no puede tener corazón para con una persona así en estos momentos. Amén. Seguido a esto, en su último aliento pronunció la frase consumado es, y murió. ¿Qué estaba consumando? Que todo lo que se había dicho de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, se había cumplido hasta el momento. Estaba consumando la dispensación de la ley para abrir la dispensación de la gracia.
que nos hacía herederos a nosotros, los que no éramos participantes del pueblo de Israel, de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna juntamente con Él. Amén. Y después de haber exhalado su último aliento, aún no conforme con todo el dolor que habían sentido, fue atravesado por una lanza, el cual derramó hasta su última gota de sangre mezclada con agua. Y esto fue a poco modo, contándolo de una manera rápida, sin de pronto tener el verdadero sentir de un sufrimiento como este. Lo que vivió el Señor por medio de todo lo que Él tenía que pasar para que nosotros pudiéramos ser dignos de Él. Amén. En ese momento de que Él exhaló su último aliento, en ese momento la tierra tembló y el velo del templo se rasgó por la mitad, dando a entender dos cosas: que nunca más volvería a encapsular su presencia en un recinto de 4 paredes, porque Él estaba en un lugar santísimo. O bueno, lo hacían creer que Él estaba dentro del lugar santísimo. Amén. Y además, esta rasgadura del velo nos da a entender a nosotros que no éramos parte del pueblo de Israel, que teníamos las puertas abiertas para poder entrar a su presencia, que todo aquel que cree, a los que creemos en su nombre, a los que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, podemos o tenemos las puertas abiertas o el velo rasgado para entrar a gozarnos en su presencia, para que no como se hacía en la antigüedad, que solamente un hombre llamado el sumo sacerdote era el que podía entrar en la presencia de Dios y gozarse en Él. En este momento este velo nos daba el significado de que nosotros también, que no hacíamos parte del pueblo de Israel, pudiésemos también entrar a esta presencia gloriosa solamente creyendo en Él, porque el texto nos dice: para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y en este caso, en este lugar, lo que para muchos fue la mayor derrota de Jesús, la muerte en la cruz del Calvario, la Biblia a mí me dice en Colosenses capítulo 2, el versículo 15, que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. O sea que aquí no hubo ninguna derrota. Satanás, me imagino que él brincaba cuando lo vio muerto en la cruz del Calvario, creyendo que hasta ahí iba a llegar el Dios maravilloso que sostiene el mundo en la palma de su mano. Pero no. El Señor tenía su victoria. El Señor sabía que Él se iba a levantar, que iba a tomar las llaves del Hades y de la muerte, y que de ahí en adelante iba a empezar una dispensación hermosa, la cual estamos en este momento, que es la dispensación de la gracia. Ese regalo que nosotros no merecíamos, pero que de tal manera amó Dios al mundo, nos fue entregada esta dispensación a nosotros, esta gracia maravillosa, para que la aceptemos y así podamos vivir juntamente con Él, conforme a su voluntad y no a la nuestra. Amén. Acá es donde nosotros podemos alcanzar a dimensionar la frase: de tal manera amó Dios al mundo. Pero tenemos que no solamente tener como un remordimiento, como mucha gente en esta semana puede tener, al ver películas el viernes, diciendo que cómo fue la muerte del Señor, y se afligen por un momento, pero no alcanzan a dimensionar esta frase, que de tal manera, de esa manera, fue que Dios nos amó tanto a nosotros, que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros para que el Señor hiciera tal acto de amor? ¿Quiénes éramos? Éramos pecadores. El Señor miró a la tierra, no había ni un justo que pudiera hacer esta labor por Él, sino que Él mismo, despojándose de su vestidura de Dios, se hizo siervo, humillándose al mismo y haciéndose
obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que lo merecíamos eran nosotros porque estábamos llenos de pecado. El pecado nos agobiaba, el pecado nos llenaba y estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Pero Él tomó las riendas de eso y dijo que si había que hacer un sacrificio, que Él lo haría porque Él era el único que podía hacer tal cosa. Por eso de tal manera nos ama, para que todo aquel que crea en esta preciosa palabra, para que todo aquel que crea en este plan de salvación pueda alcanzar la vida eterna juntamente con Él y poder verle algún día frente a frente, cara a cara, que es como el anhelo más grande de nosotros los cristianos, de llegar algún día ante su presencia y resplandecer juntamente con Él. Aleluya. Porque desde su casa no le da un aplauso al Señor, reconociendo su infinita grandeza, reconociendo su gloria, reconociendo su poder. Oh, aleluya. La presencia de Dios es palpable en este momento. Yo sé que a muchas personas le puede estar tocando el corazón en este momento. Solamente disponga el corazón. El Señor solamente te dice que le des el corazón y que puede Él llegar a hacer muchas cosas grandes en ti. Pero usted, querido amigo que me está escuchando en esta tarde, usted de pronto se estará preguntando, pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo hago para obtener esta salvación? Si usted quiere, en este momento puede dejarnos su número de teléfono en los comentarios de esta transmisión. Cuando que usted desea conocer el plan de salvación. En esta iglesia hay muchos evangelistas, en esta iglesia hay muchas personas que puedan llamarle en este momento que no podemos llegar a su casa y que en el momento que podamos llegar a su casa podemos trasladarnos hasta allá y por medio de la Biblia decirle cuál es el plan de salvación y qué es lo que quiere el Señor Jesucristo para que usted reconozca este acto de amor tan grande y que por causa de un corazón agradecido usted le demuestre amor a Él también. ¿Cómo? Llevando su palabra conforme a como Él lo dice, siendo obediente también como Él fue obediente hasta la cruz, y así poder alcanzar esa salvación. Y mientras que usted está corriendo eso, el enemigo tendrá que rascarse la cabeza, porque ya no podrá más con usted, sino aquel que hizo ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario, estará de su mano, llevándote por el camino estrecho, pero es el camino de salvación y de vida eterna, el cual es el pago de este acto tan grande de amor que Él hizo para con nosotros. Amén. Porque llegando aquí ya para finalizar, quisiera dejarles como esta reflexión en sus corazones, querido amigo que me escucha en esta tarde. Por cada persona que muere en el mundo sin salvación, estamos haciendo vano este acto de amor que Dios hizo para con nosotros. ¿Por qué? Porque morimos sin la salvación, morimos sin creer en este dolor tan grande que el Señor tuvo por nosotros para que nosotros saliéramos del pecado y pudiéramos seguir hacia adelante juntamente con Él. Porque cada vez que el pecado está en nuestra puerta, cuando nosotros practicamos el pecado, es como si agarráramos un martillo y termináramos de clavarle esos clavos de 25 centímetros en sus muñecas y le dijéramos, si usted sufrió en esa cruz del Calvario, si usted hizo todo este sacrificio por mí, a causa de mi pecado, pues con mi pecado le estoy respondiendo que no me interesa su acto de amor, que no me interesa porque sigo viviendo en ese mismo pecado. Y ahí, querido amigo que me escucha, se lo digo en el nombre de Jesús, el que pierde no es Él. Los que pierden son aquellos que no quisieron aceptar este acto de amor tan maravilloso para alcanzar salvación y vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque Él seguirá siendo el mismo Dios grande y omnipotente y no hay ninguna otra razón por la cual deje de hacerlo. Y aparte de eso, la Biblia me dice que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Así que en este momento usted puede empezar una fiesta en el cielo
¿Por qué? Porque por su arrepentimiento, creyendo en este acto maravilloso que Dios hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, puede llegar a tener vida, puede tener vida eterna, puede tener salvación, porque el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá, dice la Escritura. Y si tú quieres, haz como ese centurión romano, que él le dijo, ¿cómo haré? Le dijo a los apóstoles, ¿cómo haré para obtener esta salvación? El Señor, y los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, créele a Él y serás salvo, no solamente tú, sino tu casa entera, que eso es como lo que nosotros queremos. Querido amigo, yo quisiera orar en esta tarde para que esta palabra quede sembrada en su corazón, para que si de pronto usted siente algún dolor en su alma, en su corazón, de saber y entender que este tipo de actos solamente lo hace el único Dios verdadero, el cual su nombre es Jesucristo, para el perdón de sus pecados, pueda usted decirle al pecado por medio del arrepentimiento que no lo va a volver a hacer más, que va a disponer su vida para el servicio del Señor. Y yo en esta tarde quiero orar por usted, querido amigo, para que sea usted reconociendo la grandeza de Dios y entregando las pasiones del mundo al mundo y reconociendo o aceptando la gracia de Dios, ese regalo que no merecíamos y que el Señor nos la entregó para que nosotros estuviéramos fielmente de su lado y Él siempre estuviera de nuestro lado también fielmente como Él lo puede hacer. Así es que yo quiero que usted cierre sus ojos, que si puede levantar sus manos, las levante, que si se puede postrar en este momento allá en su casa, se puede arrodillar reconociendo su grandeza como un acto de humillación hacia el Señor, se arrodille. Y que usted pueda decirle, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras, Señor. Para que el Señor pueda ver esos corazones contritos, esos corazones humillados delante de su presencia, para que así pueda alcanzar un poquito de misericordia en estos días tan difíciles, en estos días de cuarentena, en estos días donde la población en el mundo se está muriendo por una peste que está arrasando con el mundo, que está arrasando con el mundo en este momento. El Señor nos está hablando por medio de esta pandemia y nos está diciendo que su hora de venida está cerca y que tarde o temprano Él llegará, y que si usted acepta este mensaje, que si usted lo acepta a Él en el corazón, va a tener un final feliz, porque Él llegará por su iglesia. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hubiésemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para estar en las alturas con Él. Así es que, querido amigo, yo voy a iniciar esta oración para que usted pueda aceptar a Jesucristo en su corazón. Eterno y bendito Jesús, oh Dios Padre Todopoderoso, he predicado esta palabra, Señor, que tú has puesto el sentir en mí para que yo pudiera hablarla por este medio, Señor. Para que tu presencia, Señor, que está en cada uno de los hogares que está recibiendo esta señal, esté ahí, Señor, tocando sus corazones de piedra, haciéndolos de carne, oh Dios Todopoderoso, para que puedan aceptar este sacrificio grande y puedan seguir, Señor, confiados de que tú eres el único que puede brindar salvación y vida eterna, para que tu gloria esté en cada uno de ellos, Señor. Dios, seas tú, Señor Dios Todopoderoso, rompiendo cadenas de pecado, desatando ataduras de pecado, Señor, para que tu Espíritu Santo sea dominando en cada uno de esos corazones que han dado la disposición de abrir hoy a tu palabra, esta bendita palabra, Señor, de reflexión, y que seas tú, oh Dios maravilloso,
dando el fruto apacible, Señor, por medio de esta semilla que es tu palabra, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, Señor, mas tenga esa vida eterna. Oh, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Así que, querido amigo, yo le invito a que en esta tarde usted pueda compartir esta publicación, este live. Y que si usted tiene esa necesidad de conocer del Señor, no dude en dejarnos su número telefónico para que algún evangelista de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de Lagos 2, pueda llamarle y cuando pase esta pandemia pueda llegar a su hogar para que por medio de la Escritura le pueda explicar cuál es el plan de salvación que tiene Dios para con nosotros y usted así lo pueda aceptar, pueda arrepentirse, pueda bautizarse en el único nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, y pueda aceptar el don del Espíritu Santo. El Señor Jesús me los bendiga, la paz sea con todos y cada uno de ustedes. Dios los guarde y en una próxima oportunidad, esperemos no sea tan lejos, nos estaremos viendo. El Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente.